Muchísimas gracias, querido alcalde. Quiero comenzar diciendo que estos actos van mucho más allá de la celebración de una efeméride. Recordar a Nebrija es recordarnos a nosotros mismos, a todas y a todos, que la ambición del saber, del pensamiento crítico, querido profesor, querido Pepe, la curiosidad por descubrir, el rigor intelectual no tienen fecha de caducidad. Valían en su época y nos valen ahora. Más que eso, yo diría que no solo nos valían y nos valen, yo creo que los necesitamos. Cuando me plantearon querido alcalde, cuando me planteaste la realización de este encuentro como maestro que soy, no pude evitar recordar que en nuestro país, es verdad, las asignaturas de latín y griego desaparecieron hace mucho tiempo de los institutos. Y como si eso no fuera poco, pues algunas voces han despreciado también en los últimos años la filosofía y la historia, así como su enseñanza en las aulas universitarias. El humanismo que introdujo Nebrija en España reivindicaba precisamente el saber y la cultura clásica como esenciales para la mejora de los pueblos y de sus gentes. Sigo creyendo que esa premisa no ha perdido ninguna actualidad hoy en día. La mirada corta que pretende que se aprenda o que se enseñe solo aquello que nos permite competir en los mercados no solo es falaz, es profundamente ingenua. Porque, amigas y amigos, mi experiencia vital me ha enseñado que no hay igualdad ni libertad que valgan si no se extiende a todas las personas, vivan donde vivan. Y sin conocimiento y sin educación, esa libertad y esa igualdad son inalcanzables. Nebrija esto lo tenía claro. Cualquiera podría pensar que alguien destinado a revolucionar el conocimiento de su tiempo y que vivió en los centros del saber de la época, como la Universidad de Salamanca o la de Bolonia, no tendría mucho interés en su origen, especialmente cuando no era precisamente un origen aristocrático. Pero él no olvidó Nebrija. Hay hechos que muestran con nitidez esa disposición de Nebrija para mirar a todas partes sin complejos. Valoraba tanto la universidad como sus primeros años de formación básica en Nebrija o su bachillerato en Salamanca. Hay una anécdota muy reveladora relativa a su pueblo. En unos apuntes que se conservan de Nebrija joven, escribió una lista de ciudades importantes y su ubicación, con su latitud y con su longitud. Era lo que todos aprendían en la época. Pero él, al final de esa lista, agregó su pueblo. Incluso puso su latitud, alcalde, 36 grados 40 minutos, exactamente. Un pequeño gesto que revelaba algo importante, algo que entendemos muy bien los que somos de pueblo, y me incluyo. Esa relación especial con nuestro hogar, con nuestro origen y el valor que le otorgamos. Estemos donde estemos, uno nunca debe olvidar el lugar de donde viene y a la gente a la que representa. Así, teniendo presente su origen, inició un camino lleno de aventuras intelectuales que le llevaron a Salamanca, a Extremadura, a Bolonia o a Alcalá, entre otros lugares que veíamos muy bien en el vídeo que daba comienzo a este acto. La mejor manifestación del humanismo, la cumbre del saber contemporáneo en Europa, en ese tiempo se hallaba en Bolonia. Si me permitís la licencia, ahí se manifestó su particular espíritu Erasmus de la época entre las universidades de Salamanca y de Bolonia. Y actuó en consecuencia, introdujo el humanismo o artes que dicen de humanidad, en palabras del propio Nebrija, y lo introdujo en España, nuestro país. Eso supuso que se pudiera recuperar gran parte del legado grecolatino con sus grandes aportaciones al derecho, a la arquitectura, a la cosmografía o a la medicina también. Pero Nebrija iba más allá. Como afirmaba Antonio Quilis,
Su espíritu curioso y abierto a toda manifestación de saber le llevó a interesarse por las cuestiones más insospechadas y variadas. Tanto fue así que su defensa de la razón y del rigor intelectual le trajo problemas con la Inquisición. En su apología incluyó los descargos que había hecho ante el tribunal del inquisidor Deza. Pero fue más allá, ya añadió, permítanme, una hermosa defensa de la libertad de conciencia e incluso de la libertad de expresión. Decía, ¿qué diablos de servidumbre es esta o qué dominación tan injusta y tiránica que no te permita, respetando la piedad, decir libremente lo que piensas? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo, escondiéndote dentro de los muros de tu casa o excavar un hoyo y susurrarlo dentro o al menos meditarlo dándole vueltas en tu interior. Hay que recordar que escribió estas palabras en el año 1507 y son plenamente actuales en muchos países del mundo. Aquí se revela un Nebrija apasionado defensor de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia. Como escribió su admirado Quintiliano, condenan lo que no entienden. Y su gran pecado fue solo uno, su rigor intelectual. Su modernidad fue absolutamente arrolladora. En palabras de la profesora María Luisa Regueiro, en la transición del siglo XV al XVI, Nebrija valoraba objetivamente el conocimiento, independientemente de su procedencia, lengua, cualquier otro condicionante cultural, étnico, nacional o religioso. ¿Se puede ser más moderno? O mejor, ¿se puede ser más, como se dice ahora, más disruptivo? Yo creo que no. Yo creo que no. Miren, no soy filólogo y no pretenderé saber más de lo que humildemente conozco o de lo mucho que saben ustedes sobre la materia, pero puedo entender, créanme, la grandeza del personaje del que hoy estamos hablando. A él se debe en gran medida el alto grado de cohesión de la lengua española, que ha superado el paso del tiempo, las barreras de la geografía y el desafío de la unidad. Una lengua compartida por una veintena de naciones y que suma cerca de 600 millones de hablantes en todo el mundo. Enriquecer la lengua es enriquecer la cultura común. Ordenar la lengua mediante reglas es todavía más ambicioso. Es esencial para construir la historia de los pueblos. Y eso es lo que hizo con su gramática castellana, la primera gramática dedicada a una lengua vulgar y también, por cierto, la primera gramática impresa. Significativa es la anécdota que le ocurrió cuando entregó a la reina Isabel un adelanto de su gramática castellana. Al parecer a ella no le convenció mucho la idea. Se debió preguntar que para qué servía una gramática de una lengua que se aprende sola. Argumento nada ajeno a lo que hoy piensan muchos estudiantes cuando comienzan sus clases de lengua. Yo recuerdo haber pensado algo parecido en su momento. Pero finalmente se completó la gramática. Hay que decir que su cruzada por la inteligencia y la cultura tuvo una aliada novedosa, la imprenta. Para el infatigable trabajador Nebrija resultó clave ese artilugio revolucionario que multiplicó literalmente el saber en el mundo y que, por cierto, multiplicó también, por supuesto, su éxito editorial. No solo fue uno de los primeros autores que imprimió toda su obra, además, cultivó la buena costumbre de revisar, ampliar y volver a imprimir sus obras, así como escribir versiones para distintos públicos. Eso hizo con las Introducciones Latinae, la primera obra bilingüe latín-español impresa. Como decía, fue un autor de éxito en su época. Si me permitís, era autor de muchos bestsellers del siglo XV y comienzos del XVI. Cuidó todo lo que pudo su obra y hizo muy bien. Se puede decir que Nebrija fue el primer escritor del que se tiene constancia escrita en todo el mundo en reclamar, querido José Andrés Torres Mora, en reclamar derechos de autor para sus obras. Más de 2 siglos antes de que se inventase el copyright anglosajón. En eso también Elio Antonio de Nebrija fue por delante.
Pero una disciplina que no solo mereció sus reflexiones teóricas, sino que ocupó casi toda su vida, y esta fue la educación. Su trayectoria profesional siempre estuvo de una forma u otra vinculada a la formación. El gran filólogo español, consecuente con los ideales del humanismo, tenía la convicción de que las personas pueden perfeccionarse gracias al esfuerzo. A esa tarea de formar alumnos y alumnas, rematar la propia forma, que diría Mirándola, dedicó Nebrija su vida. Su postura a favor de una educación respetuosa con las particularidades de cada individuo y la importancia que conceda el papel del maestro son plenamente actuales. En su De Libris Educandis Libellus incluso habla del papel didáctico de los juegos, de la potenciación de las competencias naturales y habilidades, del dilema entre la educación individual o colectiva, apostando, por cierto, por esta última, y algo más, se mostró beligerante con los castigos físicos. Su larga experiencia como maestro carga de razón toda su obra. Nebrija daba sus clases con un contenido variado, rico y a veces poco reglado. Podía explicar la Eneida de Virgilio o las instituciones oratorias de Quintiliano, su autor favorito. Era uno de esos maestros que todos hemos encontrado alguna vez a lo largo de nuestro proceso educativo, que era admirado y bueno, un tipo enrollado, que dirían hoy algunos, ¿no? Sé que entendéis perfectamente la modernidad que entraña Nebrija. He querido rendir un homenaje al sabio buscando aquellas causas que defendió como humanista, como filólogo, pero también como maestro. Causas equivalentes a muchos desafíos actuales, querido profesor, como por ejemplo también el desafío de la paz. Creo que su objetivo, o mejor, su misión, siempre fue reivindicar la centralidad, cierto, la centralidad del ser humano. Quizás sea este el mensaje más importante que 5 siglos después de su fallecimiento nos transmite, estoy de acuerdo, hoy en día Antonio de Nebrija. Stefan Zweig escribió, refiriéndose a los humanistas del Renacimiento: son nuestros antepasados en el espíritu y su religión era la humanidad, el amor a todos los hombres por encima de las diferencias de lengua, de fe y de ideología. Que uno fuera francés, el otro holandés, el tercero español, eso no les hizo extraviarse, aunque sus naciones estuviesen en guerra, porque ellos se sentían cosmopolitas, ciudadanos del mundo, y su verdadera patria era la humanidad. Muchas gracias.